Sergio Parra, escritor, divulgador científico, bueno, colaborador de las revistas más prestigiosas del ramo en España, desde Muy Interesante, Shataka, Jotdown, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a empezar fuerte, Sergio. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Bueno, según un estudio de la OMS que reflejo en el libro, básicamente hay casi 8.000 cosas que nos pueden matar. Evidentemente no podemos dedicar tiempo a todas ellas, pero si dedicamos tiempo a las 3, 4 principales, ya estamos de una plumada, pues hablando del 25% de las cosas que nos matan. Y estas 3 o 4 cosas son cardiopatías, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, perdón, enfermedad pulmonar en general, infecciones de las vías respiratorias. Y luego ya vendría los cánceres, el Alzheimer y la diabetes, ¿no? Si te fijas, todas estas causas de enfermedad y de muerte tienen que ver o convergen en un sentido muy concreto, que son causas debidas al desajuste evolutivo. Es decir, que son causas que se provocan porque nuestro cuerpo no está preparado para vivir en el mundo moderno. Estamos diseñados y estamos preparados para vivir en una época muy distinta, la sabana africana, para ser cazadores y recolectores, tener no para una ser serie... comedoritos. No estamos preparados Eso para ser es, comedoritos. eso es. Así que, claro, cuando no estamos preparados para estar sentados, por ejemplo, 8 horas en un sofá. Entonces, un sofá es, en el libro lo digo, un asesino en serie. O sea, porque produce diabetes, a cascoporro y demás. Las escaleras, por ejemplo, a veces las usamos, pero generalmente usamos el ascensor. Cuando tenemos hambre, vamos a un supermercado y rápidamente cogemos aquello que más nos gusta, que normalmente es lo más calórico, ¿no? Y estamos diseñados para que nos guste lo más calórico y no lo más, digamos, saludable, ¿no? Como puede ser una hoja de lechuga. Con lo cual, al final, como te digo, son todo cuestiones que tienen que ver con desajustes evolutivos. Pues claro, ahora parece que como seres humanos parece que nos encontramos con un panal de miel cada 25 minutos. Solo que el panal de miel lo tenemos en la nevera, estamos acostumbrados o estamos diseñados evolutivamente para que nos gusten cosas que raramente pasan, ¿no? Claro, porque digamos que en la época en la que fuimos, entre comillas, adaptados, era una época de carestía de calorías, con lo cual si encontrabas algo que te daba muchas calorías, solo sobrevivieron aquellos que comían eso. Los que comían brócoli no sobrevivieron, no se reprodujeron, con lo cual somos descendientes de individuos que eran adictos a cosas muy calóricas y por eso sobrevivieron, ¿no? Y con eso se puede explicar muchísimas cosas. El hecho de que, por ejemplo, nos guste, a un hombre le atraiga más los pechos de una mujer que su codo. Si te fijas, normalmente los hombres no se fijan en el codo de las mujeres o en las rodillas, se fijan en los pechos, las caderas, porque aquellos que en el pasado se fijaban en estos elementos, estos detalles, pues se estaban fijando en el fondo en cómo su descendencia, sus hijos, iban a ser bien alimentados, iban a ser bien acogidos y demás, ¿no? Pues esto es lo mismo. En el fondo, las enfermedades actuales tienen que ver con este desajuste de la modernidad. Pero estamos hablando de enfermedades o causas de muerte externas. Si hablamos de causas de muerte internas, si hablamos de causas de muerte externas, es decir, cosas que nos pasan, porque son imponderables de la vida, desde que un asesino nos asesina hasta que nos tropezamos y demás, entonces la lista de las más probables es otra. A nivel mundial, pero sobre todo en España, una de las primeras causas de muerte es el suicidio. El suicidio es, estamos hablando de 3.500, 4.000 víctimas cada año, solamente de suicidio. Solo en España. Solo en España. Luego están las caídas accidentales, que más o menos son las mismas cifras, porque de nuevo estamos aquí en un problema de diseño biomecánico, porque fuimos adaptados en su momento para no ser bípedos, ser cuadrúpedos. Pero cuando nos volvimos bípedos, digamos que la evolución tampoco es muy fina a la hora de readaptarnos y lo que hace son pequeños parches evolutivos para ir tirando, ¿no? Y esto provoca pues que tengamos dolores de espalda y también seamos un poquito torpes a la hora de andar y sobre todo a la hora de esquivar determinados obstáculos, como por ejemplo son las escaleras. Entonces, bajando escaleras,
es muy fácil que nos tropecemos y nos caigamos. Y de esa manera muere mucha gente. También muere mucha gente cuando es anciana, que pues a lo mejor la cadera no le funciona bien, ¿no? O sea, hay un poquito de todo. Y en tercer lugar tenemos ahogamientos y atragantamientos, que son más o menos también unas 3.000 personas que se mueren cada año solo en España. Y eso también es un problema adaptativo, o mejor dicho, un parche evolutivo. Digamos que en aras de tener la gama vocal que tenemos actualmente para poder pronunciar tantas palabras con tantos matices, el diseño de nuestra laringe provoca que el aire vaya por un conducto y la comida vaya por otro, ¿no? Con lo cual es fácil que nos atragantemos. Y entonces es muy fácil también que suframos ahogamientos y atragantamientos y acabamos muriendo. Con lo cual es muy recomendable, por cierto, que aprendamos a hacer la maniobra de Heimlich. Esto que parece una tontería que solamente aparece en las películas americanas, yo creo que debería ser obligatorio en cualquier colegio. Habida cuenta de las cifras de muerte. ¿Cuánta gente muere por atragantamiento en España anualmente, más o menos? ¿Se sabe? O sea, entre ahogamiento y atragantamiento son 3.000. Más o entre menos ahogamiento y atragantamiento, 3.000. Eso es. Y más o menos es parejo, ¿eh? Creo que era ahogamiento en 1.800 o al revés, atragantamiento en 1.800 y lo otro eran unas 1.200, una cosa así. ¿Y accidentes de tráfico, por ejemplo? Bueno, accidentes de tráfico también son importantes. Pero como han ido descendiendo muchísimo gracias a la seguridad y demás, no son tan importantes. Y además, bueno, el tema de accidentes de tráfico habría mucho que hablar. Porque a veces cuando comparamos también, que es una cosa que digo en el libro, ¿no? Que es muy difícil a veces comparar las causas de muerte y las probabilidades, primero porque los riesgos son dinámicos. Es decir, por ejemplo, afirmo que los perros matan más que los tiburones y que las arañas juntas, ¿no? Pero también es cierto que no jugamos con los tiburones y las arañas como lo hacemos con los perros, ¿no? En el momento que yo digo esto, tú dirías, bueno, pues ahora voy a nadar con los tiburones tranquilamente. Pues a lo mejor aumentarían las víctimas de tiburones, ¿no? O sea, los riesgos son dinámicos. Y por otro lado, el tiempo de interacción es importante. Es decir, es verdad que mueren muchas personas por accidentes de tráfico, pero ¿cuánto tiempo pasamos en el coche? Si tenemos en cuenta el tiempo que estamos en el coche y el tiempo, por ejemplo, que estamos haciendo otras cosas, realmente la gente que muere por accidentes de tráfico no es una cifra tan llamativa en comparación con la muerte por otro tipo de cosas, desde una caída hasta un atragantamiento o lo que fuere. O sea, con esto quiero decir que las comparaciones que estamos haciendo ahora son un poco sui generis y que no buscan la precisión aritmética o matemática, sino crear una especie de debate o de perspectiva sobre las cosas que son realmente peligrosas o perentorias a la hora de asignar recursos, por ejemplo, o a la hora de asignar atención mediática, frente a las cosas que son bastante irrelevantes y, sin embargo, estamos horas y días hablando sobre ellas y, bueno, eso, reasignando recursos finitos para resolverlo, ¿no? O para llegar a cifras, bueno, tipo 0 víctimas o 5 víctimas o las que fueren, ¿no? Cosas que son realmente imposibles de conseguir. Pero ya centrándonos en una de las causas que has hablado, porque has hablado de muchas de ellas, has hablado de causas internas, externas, pero una de las que más tratamiento mediático tiene, probablemente la que más, creo que en el libro argumentas que es la que más, son los asesinatos. En verdad, ¿cuántos asesinatos en concreto se cometen al año en España y en el mundo? Bueno, la cifra va variando, pero en general en España hay un promedio de más o menos 350 homicidios por año. Que dicho así, pues parece una cifra muy alta, ¿no? Pero si lo comparamos con todo lo demás, lo que esto refleja es que realmente es francamente difícil morir porque alguien te mata. Parece, de hecho, mucho más probable, pues eso, que te mates tú mismo cayéndote por las escaleras o incluso que te suicides. Con lo cual, al final, de hecho, llegó a decir en el libro que es entre 10 y 13 veces más probable que te suicides a que alguien te mate. Sin embargo, tenemos un miedo atroz
a que alguien nos pueda salir, ¿no?, por un callejón y nos asesine, y no tenemos miedo a que nosotros mismos, en una pájara que nos dé, acabémonos suicidándonos, ¿no? O tengamos un problema mental o algún tipo de depresión o problema en la vida. Y eso a su vez se refleja en el ámbito mediático. ¿Cuántas veces estamos haciendo reportajes o leyendo reportajes sobre asesinatos y demás? Y sin embargo, qué pocas veces se habla de los suicidios, ¿no? O de las caídas por las escaleras. O de las muertes por una sartén que se ha incendiado. Hay una cifra muy loca que dice que en Reino Unido mueren 50 personas cada año porque su sartén se les incendia. El aceite se les incendia y mueren. 50 personas al año mueren por haberse incendiado su sartén. Claro, que es una cifra extraña, pero real, que si la comparamos con los homicidios, pues dices, bueno, pues a lo mejor los homicidios... Pero claro, perdona, yo estoy imaginando que la gente ahora está viendo, bueno, les ha quemado como una llamarada, como un lanzallamas la cara, pero probablemente lo que ha hecho es incendiar la casa y ellos se han ahogado, ¿no? Claro, o el típico que se han asfixiado con el humo, Sí. no han sabido reaccionar rápidamente y al final, pues eso, han muerto por el humo o incluso por el humo y luego por el incendio, ¿no? Sí. Y además el tema de los homicidios es muy llamativo y es muy contraintuitivo porque no deja de descender el número de homicidios, sobre todo si lo miramos desde un plano con perspectiva histórica. En los últimos 500 años, la tasa de homicidios ha descendido 30 veces. Pero es que en los últimos 100 años ha bajado mucho más rápido la tasa de suicidios. Y en los últimos 25 años ha bajado de tal manera, los últimos 25, 30 años, ha bajado de tal manera que para muchos es casi un milagro criminalístico. Es algo totalmente sobrenatural. O sea, no se sabe muy bien por qué la gente ha dejado de matar a los demás, pero está sucediendo. Es que hay un dato que también que es tremendo y en lo que llevamos de siglo, no, alguien puede imaginar, no, en la Edad Media ibas en un camino, no, en lo que siglo XXI, de 2000 a 2022, creo que ha bajado alrededor del 40 al 50%, que es una barbaridad, los homicidios, ya estando en el siglo XXI. ¿Tú cómo interpretas algo así? Mira, en el libro lo que digo básicamente, la respuesta corta es que no hay manera de interpretarlo. Es decir, no se sabe. Porque estamos hablando de una constelación tan complicada de causas y efectos y, en cierto modo, inextricable, que no se conoce realmente cuál es la causa o cuál es el conjunto de causas que lo provocan. Sí que es cierto que hay como teorías o hipótesis que apuntan hacia una dirección, ¿no? Yo digo en el libro que hay aproximadamente entre media docena y 15 hipótesis, que es como decir, no tenemos ni idea. Cuando ya estás barajando tantas hipótesis es muy raro que... Y al final podrían ser todas, podrían ser la mitad, no lo sabemos muy bien, pero lo cierto es que está ocurriendo. Y yo en el libro recojo las que considero las 6, 7 más importantes y particularmente para mí una de las principales, hay muchas más, pero para mí yo creo que una de las que tiene más peso es básicamente que la gente cada vez está más envejecida. Si te fijas, la gente cada vez está más envejecida. Claro, si te fijas sobre todo en el primer... Por eso crees que es una... Bueno, en el libro das varias razones, pero tú esa crees que es la principal. Sí, porque la mayoría de homicidios no se perpetran porque una persona esté en casa y le sale el mal, ¿no? Y decido ir a matar a gente. Esto es una parodia que aparece mucho en las películas, pero en el mundo real no suele ocurrir así. Lo que suele ocurrir en el mundo real es que tú me has ofendido, tengo celos, me has insultado. Sobre todo si he bebido, pues eso favorece que pierda el control. Al fin y al cabo es una cuestión de que en un tete-a-tete, pues yo pierdo el control, me enzarzo contigo y te acabo matando. Con lo cual, normalmente la gente que mata a otra persona es gente que conoce a la otra persona o que tiene cierta relación con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el autocontrol tiene que ver mucho con una parte de nuestro cerebro, que básicamente es el neocórtex, que no acaba de madurar hasta que hemos cumplido los 25 años de edad. Antes de los 25, el neocórtex no está del todo inervado. Es decir, que la gente joven
tiene muy poco control de sí mismo y si encima ha bebido, muchísimo menos. Con lo cual la mayoría de homicidios se provocan en la juventud. A medida que van pasando los años, que tenemos un neocórtex mucho más robusto y además, bueno, las experiencias en la vida, ¿no? Y luego hay factores neurobiológicos como un descenso de la testosterona y demás. Al final todo esto apunta a que somos personas muchísimo más pacíficas, o mejor dicho, podemos ser muy gruñonas, pero somos menos explosivas. Es decir, no reaccionamos de una manera tan vehemente como antes, ¿no? Somos mucho más reflexivas o más pasotas. Con lo cual, yo creo que este es un factor bastante importante, el hecho de que las poblaciones sean cada vez más envejecidas y cada vez tengamos menos hijos, sobre todo en el primer Y mundo. menos testosterona, que lo has apuntado, pero a mí Claro. me parece... Porque la gente dirá, no, es que es normal, porque cuando la gente envejece tiene menos testosterona. No, se han hecho estudios y gente de 50 años en el siglo XXI tenía, creo que bueno, no voy a dar la cifra porque no me acuerdo exactamente y no quiero cometer un error, pero tenía relevantemente menos testosterona que una muestra elevada de personas de 50 años también en los años 80. Y es un factor para la impulsividad, bueno, tiene muchísimas. La verdad que la testosterona tiene muchísimos efectos en el cuerpo y en la mente, porque actúa sobre la mente. Tuvimos aquí al doctor más importante en terapia de reemplazo de testosterona en España, el doctor Durantez. Explicó lo importante que es la testosterona y que justamente porque también tiene elementos positivos. Pero bueno, es otro factor que a mí me maravilla, ¿no? Y hay incluso explicaciones de eso. Hemos cambiado la dieta, dormimos menos, tomamos más café. ¿Qué pasa ahí? Es como que todo esté relacionado, ¿no? Menos violencia, menos hijos, peor comida, menos sueño, todo relacionado en menos testosterona, menos agresividad. Sí, incluso a veces los métodos de crianza también están afectando. Por ejemplo, para que el cerebro se desarrolle correctamente, es muy importante que haya contacto piel con piel. A principios del siglo XX, cuando se criaban a los niños eran básicamente objetos que se criaban solos. No era muy habitual que el padre estuviese tratándolo como con sobreprotección incluso, ¿no? Y acariciándolo y besándolo, o las matronas y demás. Y se ha descubierto que si no hay un contacto piel con piel en los primeros meses de vida, el cerebro no se desarrolla correctamente. Entonces, las partes asociadas con el autocontrol están disminuidas. Por lo cual estamos hablando de que durante milenios los niños se han criado con una parte del cerebro dedicada al autocontrol muy disminuida. Y ahora por primera vez esto no está ocurriendo. Esto es muy interesante porque acaba conectando con eso. Yo no me voy a entrar en si es verdad o no, pero sabes que hay como una especie de corriente, digamos que diríamos casi política, que las nuevas generaciones son blandengues. Lo que sabemos seguro es que hasta probablemente la primera parte del siglo XX era raro que un hombre a lo largo de su vida no participara en una guerra. Era raro que un hombre no matara a otra persona. Eso era raro, por ejemplo, que un padre estuviera jugando con su hijo todo el día, dándole besos. Yo no estoy diciendo que hay que volver al mundo de liarnos a coger un mosquete, matar al de al lado. No. Pero evidentemente hay una especie de relación causal de todo, ¿no? Más violencia. Quizá podríamos decir que hasta el mundo en el que vivimos es mejor, ¿no? Podríamos decirlo. Al final, es cierto que hay cosas que mejoran y hay cosas que empeoran. Y yo creo que esto es la historia de la humanidad. Es decir, estamos continuamente pagando tributos por los avances que estamos produciendo, desde los desajustes por la evolución que comentábamos antes, hasta los parches evolutivos, hasta los métodos de crianza. Qué duda cabe que la piel con piel es importante, por ejemplo, para el cerebro, pero a lo mejor esta sobreprotección de los llamados padres helicóptero está generando una nueva generación, nunca mejor dicho, de niños, pues que están menos predispuestos a lo mejor a tolerar la incertidumbre, a tolerar la frustración. Y esto es una explicación, por cierto, de por qué hay un repunte de suicidios entre los adolescentes. Porque es cierto que los suicidios están descendiendo en general,
Pero refieres a los homicidios, defendiendo. No, los suicidios. Están descendiendo también. O sea, los suicidios descienden en general en todo el mundo, pero entre los adolescentes hay un pico, hay una subida. Ah, vale. Y entonces podría ser, una de las teorías que se baraja, que esto fuera porque estamos sobreprotegiendo tanto a los niños que están muy poco preparados para enfrentarse a los obstáculos de la vida y enseguida se frustran. Podría ser una teoría. ¿Y qué posibilidades hay de morir víctimas de homicidio después de todo lo que has dicho? Después de estos 350 homicidios al año en España, comparado con el total de causas de muerte, ¿de qué posibilidades estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de 0,6%, o sea, 0,6 de cada 100.000 habitantes. Es decir, 0,6 de cada 100.000 adultos, sí, ¿no? Eso es. O sea, si cogiéramos, por ejemplo, yo en el libro hablo del Camp Nou, que es un lugar donde cabe mucha gente, algo más de 99.000 personas. Si llenáramos el Camp Nou, aún así, por estadística, solo habría medio homicida potencial en este campo de fútbol. Esto es una imagen un poco burda, pero que nos hace pensar hasta qué punto es difícil encontrar a una persona capaz de matar a otra, ¿no? También hablo de que una mujer debería tener más de 166.000 hijos para que al menos uno de esos hijos le naciera potencialmente homicida, ¿no? 166.000 hijos, ostras, son muchos hijos. Son muchos hijos. Sí. me parece que es muy ilustrativo. Ese dato además me llamó la atención en el libro. Creo que subraya, ¿no? Parece que le has pasado un rotulador de estos amarillos por encima. Claro, es que al final en el libro hago mucho hincapié en la idea de que nuestro cerebro no está diseñado para entender esas cifras. Yo puedo estar aquí horas dando datos, pero lo que siempre se dice de que el dato no mata el relato, ¿no? Es decir, de hecho, yo he escrito este libro y cuando estoy en un avión y hay una turbulencia tengo miedo, a pesar de que he escrito claramente que morir en un accidente de avión es muy improbable. Pero yo no puedo evitarlo porque mi cerebro no entiende los datos, no entiende las cifras. Al final estamos dirigidos por una región del cerebro que se llama amígdala, que es una zona muy pequeñita, que básicamente es un centinela que se activa frente a los riesgos y que está diseñada para determinados riesgos y frente a ellos solo caben dos posibilidades, o huir o atacar, poco más. Entonces, al final, yo en el libro intento utilizar muchas metáforas y muchas comparaciones para llegar un poquito más a la emoción, ¿no?, de nuestro cerebro, a esa parte emocional, a esa parte prehistórica, porque sé que si me quedo en el neocórtex no voy a conseguir nada. ¿Y cómo es para ti, además como periodista, como escritor, como divulgador, cómo es la cobertura mediática de los asesinatos? ¿Tu opinión? ¿Qué percepción de riesgo nos queda después de esas? Constantemente, yo creo que no hay día en el que no veamos en la tele, en la radio, bueno, en la tele, en la radio lo escucharemos, lo leamos en el periódico, casos de asesinatos, y a veces se tienen que ir a Madagascar a hablar de un caso de asesinato, o Estados Unidos, que es un clásico. Mira, antes de entrar en el directo, hablando un poquito de todo, te he dicho que tengo una opinión muy desfavorable de los editores. Bueno, pues la opinión que tengo de los periodistas es 100.000 veces peor. Pero en el fondo, sé que no es culpa de los periodistas, o no sé que no es culpa del periodismo. Al fin y al cabo, hoy en día el periodismo y los medios de comunicación en general están viviendo la economía de la atención. Tienen que llamar nuestra atención como sea. Entonces, es inevitable que si tienen que cuadrar cuentas a final de mes, se den cuenta que hay noticias que se leen más que otras. Y al final acaban dando las noticias que se leen más. Y esas noticias son aquellas que alarman a nuestra amígdala, que es esta zona del cerebro que está diseñada para miedos totalmente prehistóricos que nada tienen que ver con los miedos contemporáneos, que deberíamos tener miedo hacia ellos. Y al final es inevitable que la cobertura frente a los miedos más irrelevantes o más estadísticamente espurios sea altísima. Entonces, en el libro hablo de un estudio que se hizo sobre el New York Times y The Guardian,
que en Estados Unidos, a pesar de que las muertes por asesinato representan menos del 3% de las muertes en Estados Unidos, la cobertura es del 60%. A ver, 60% de la cobertura de muertes son asesinatos, pero solo representan, ¿qué porcentaje me has dicho? El 3%. El 3%, eso en Estados Unidos. En Estados Unidos, que allí es mucho más común el homicidio que en España. Pero en Reino Unido, por ejemplo, otro estudio al que aludo habla de la BBC. Básicamente lo que digo es que para que se mencione un caso, una noticia de un asesinato, basta con que haya un asesinato. Ahora bien, para que se mencione el caso de los riesgos o los peligros asociados al tabaco, mínimo de por medio tiene que haber 8.000 muertos por tabaco. Para que se mencione algún caso de los riesgos del alcohol, mínimo de promedio tiene que haber 4.000 muertos. Claro, obviamente no vivimos desinformados solamente por los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación son un reflejo de cómo opera nuestro cerebro. En el fondo, vivimos desinformados porque nuestro cerebro no está preparado para entender los riesgos modernos. Y los medios de comunicación lo único que hacen es retroalimentar eso, ese defecto que viene de serie. Con lo cual, la culpa en el fondo tampoco es de ellos. Si hubiese otro tipo de manera de ganarse la vida o de remunerar las noticias, esto no pasaría, ¿no? Al final es el capitalismo. O si hubiera alguna manera de evitar que nuestro cerebro operara de esa manera, cosa que actualmente es totalmente imposible, pues mira, a lo mejor habría alguna salida, ¿no? Pero hoy por hoy es lo que toca. Estamos en una especie de trampa cognitiva, retroalimentada por los medios de comunicación y no hay mucho más. ¿Y no te parece que incluso nos atraen los asesinatos de una forma tan profunda que hay hasta auténticos literalmente, son fan de los asesinos en serie, que leen todos los libros de biografías de asesinos en serie, hasta uno de los géneros más exitosos en podcasting en Estados Unidos, que el podcasting en Estados Unidos es el dinero que mueve, es increíble, es el true crime, ¿no? Lo que en España sería la crónica negra. La crónica negra. La gente que quiere escuchar cada fin de semana la historia de su asesino. Y hasta el caso, y esto se lo pregunté a Víctor Santana, al psicólogo clínico, para mí uno de los mejores podcasts, el mejor podcaster en psicología en España, decía que hay como una especie de desorden o diríamos que parafilia, no sabría cómo definirlo, de la mujer que se enamora del asesino, ¿no? Uh-huh. Estamos obsesionados con esa atención. Ya es algo que viene de nuestros genes, el tener miedo y al mismo tiempo interesarnos por la violencia o el asesinato. Claro. A ver, obviamente hay casos patológicos y hay casos muy particulares, pero en general el morbo que nos provoca los asesinatos o los asesinos en serie, yo creo que emana de ese miedo cerebral, ese miedo profundo que tenemos hacia el hecho de que alguien nos pueda matar, que era un peligro en su momento, sobre todo cuando vivíamos en comunidades pequeñas. Hay una cosa que se llama el número de Dunbar, no sé si te suena, que está recogido por Robin Dunbar, el antropólogo, que descubrió que básicamente, por favor, sí, resumido, sería básicamente que las sociedades de cazadores-recolectores que se han estudiado a lo largo y ancho del mundo y también a lo largo de la historia, básicamente son grupos de alrededor de 150 individuos. Y cuando el número crece, la comunidad se extiende, se divide. Y descubrió que eso también ocurría con los mamíferos, pero con otras cifras. Y que había cierta correlación entre el tamaño del córtex, del cerebro, y el número de individuos. Es decir, que de alguna manera lo que está diciendo Robin Dunbar es que nuestro cerebro no está preparado para asimilar de verdad más allá de un determinado número de individuos que es muy pequeño. Pueden ser 150, pueden ser 200. Eso no significa que no podamos tener relación con 5.000 personas, pero tenerlas en cuenta a nivel emocional, a nivel profundo, no podemos. No tenemos capacidad mental para hacer eso. Con lo cual, todo lo que ocurra tiene que ver con esa cifra, en el fondo. Cuando yo te hablo, por ejemplo, que hay 1 millón de muertos por consumo de tabaco, es una cifra
tan aberrantemente distinta a lo que está preparado nuestro cerebro de entender, que es una cifra nebulosa. No se entiende muy bien. Si yo te digo, ha muerto una persona de tal cosa, eso llama mucho más la atención. Porque en el fondo lo que te estoy diciendo es que en una comunidad pequeña de 150 individuos, el hecho de que muera una, dos o cinco personas es un drama. Porque la comunidad depende de unos de todos de otros, con lo cual no podemos prescindir de esas 5 personas. Pero si te digo ha muerto 1.000.000 de personas, es que es una cifra que no tiene nada que ver conmigo. Nunca me ha involucrado, me ha concernido una cifra como esa durante millones de años, ¿no? Nuestro cerebro no está preparado para asimilarla. Yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra obsesión también con estos casos, porque en el fondo, si te fijas, el asesinato, con todo lo que tiene a su alrededor, que también tiene pues eso, mucha novela y mucha película, el asesinato es la muerte de un individuo. Hay una persona que mata a otra persona. Es algo totalmente anecdótico en el mundo moderno, donde somos 8.000 millones de personas. Pero es crucial en un mundo pequeño, con pocos individuos, donde es importante saber con quién te puedes aliar, quién es tu enemigo, quién es tu amigo. En el momento que alguien mata a alguien, esa persona, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta persona. ¿La condenamos al ostracismo? ¿La mantenemos en la comunidad porque lo que ha hecho es justo, no lo es? Nos involucramos muchísimo con una persona que ha matado a alguien, en todos los sentidos. Yo creo que nuestra obsesión con los asesinatos, o con los asesinos, mejor dicho, tiene que ver mucho con eso. Y de hecho, te diré otra cosa. Cuando se hacen encuestas sobre cuánto te preocupa los asesinatos en tu país, paradójicamente, cuantos menos asesinatos hay en tu país, más te preocupa el asesinato. Cuantos menos, más. Exacto. ¿Por qué? Porque más llamativo es. Porque Más son raro. menos. Más raro. Si de repente hay una noticia de que, y una noticia que ocurre cada 9 días de que ha habido un asesinato, pues llama mucha atención. Ahora bien, si cada día te despiertas y dices, no, han matado a 150 personas, cada día, te acabas como abstrayendo, que es un poco lo que ha pasado, si te fijas, con el COVID. Con el COVID al principio todos estamos obsesionados con las cifras, ¿no? Y de alguna manera ahora vivimos diciendo, bueno, cada día se mueren a lo mejor 30 o 40 personas de COVID, pero es un mal que ya hemos aceptado. Ya podemos vivir tranquilamente, sin mascarilla, y aquí no ha pasado nada. Cuando en el tema por ejemplo, de un homicidio, esto sería intolerable, ¿no? Con lo cual, al final, es muy significativo que cuantos menos asesinatos hay, más morbo, más interés y también más preocupación nos provoca el asesinato. ¿Y cuántos asesinatos hay de hombres al año frente a asesinatos de mujeres? ¿Cuántas mujeres mueren por homicidio frente a hombres? A ver, lo que voy a decir es un poquito políticamente incorrecto, ¿no? Porque estamos viviendo en un relato donde parece que existe una simetría brutal en cuanto a en cuanto a víctimas, pero realmente si eres hombre tienes el triple de probabilidad de morir de asesinato que si eres mujer. El triple, o sea, mueren el triple, 3 veces más hombres que mujeres en España por asesinato. Eso es. O sea, si tú quieres estar tranquilo en España, en un país como España, tienes que ser mujer. Si eres mujer, vas a estar mucho más tranquila que si eres un hombre. Si eres un hombre, lo tienes crudo en comparación. Dentro de que es un riesgo bajo en ambos casos. Claro. Totalmente. A ver, es que, claro, aquí está, bueno, este tema está afectado por un tipo de homicidio muy concreto, que es el homicidio de género, ¿no? El homicidio dentro de la pareja. Pero nosotros estamos hablando de homicidios en general, asesinatos en general, que son 300, 350. Creo que ha bajado hasta alrededor de 300, se mueren entre 299, 310. Los últimos 2 años aún no están las cifras cerradas, pero más o menos estamos en esas cifras que ha dicho Sergio. Y los homicidios de género deben de ser alrededor de 50, ¿no? De esos, un sexto de esos homicidios. ¿Y cuál es el...? Pues claro, a mí me llamó la atención, porque no lo puedo encontrar en España, pero buscando al respecto, tenía una duda. Yo tenía una duda. Digo, vamos a ver cifras objetivas.
¿puedo encontrar en algún, en algún país del primer mundo que no se pueda decir, bueno, es que las cifras no son creíbles, etcétera? ¿Puedo encontrar alguna cifra de asesinatos que discrimine la sexualidad de las parejas? Por ejemplo, homicidios de género, homicidios dentro del ámbito de la pareja, en parejas homosexuales, en parejas heterosexuales, gays, lesbianas, etcétera, todo discriminado. Entonces te lo voy a preguntar a ti, porque yo el dato que encontré fue de Canadá. Fue el único que pude encontrar. ¿Qué pasa con las parejas homosexuales? Perdón, gay para discriminar, gay, lesbiana y heterosexual. ¿Cuáles son los datos de homicidios? Bueno, como bien dices, en España no hay datos desglosados por orientación sexual. Esto no existe, o sea, no lo sabemos. Y además es un tema muy poco estudiado, en parte porque es tabú. Y entonces hay muy pocos estudios. Ahora empieza a haber algunos bastante interesantes en los últimos años. Hay estudios muy grandes en Australia, hay estudios en Estados Unidos. Y básicamente lo que dicen estos estudios, lo que apuntan es que los homicidios en el ámbito de la pareja son mayores en las parejas gay, son un poquito inferiores las parejas heterosexuales y finalmente son inferiores las parejas lesbianas. Esto es lo que dicen los datos hasta ahora. En cuanto a muertes, es decir, en cuanto a homicidios, si nos vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la violencia a todos los niveles, agresiones, violencia verbal, de todo tipo, entonces los datos son todavía más contraintuitivos porque lo que dicen encuestas enormes es que básicamente esto se da más en las parejas de lesbianas, de homosexuales y de bisexuales, y donde se da menos es entre los heterosexuales. Esto es lo que se sabe hasta ahora, que es, ya digo, muy políticamente incorrecto. Claro, decir esto, yo no sé hasta qué punto. Claro, no sé cómo construir la conversación para que la gente no se enfade, para que la gente no monte en cólera, para que no te llamen negacionista. Mira, yo si quieres te lo puedo resolver muy fácil esto. Sí. Es irrelevante la orientación sexual. Y te diré por qué. Estamos hablando de cifras tan bajas en general, de porcentajes tan bajos, que básicamente podemos afirmar que el 99% de los hombres y el 99% de las mujeres no matan a nadie. No es lo normal, es una anomalía. Es decir, que con independencia del sexo o de la orientación sexual, la gente no mata a los demás. Se cometen muy pocos crímenes. Y de hecho, es probable que si ahora mismo intentáramos segmentar a la sociedad y hacer estadísticas en función de otras formas que no sean la orientación sexual o el sexo, como por ejemplo, yo qué sé, la profesión, si son conservadores, si son calvos incluso, cualquier cosa que tú puedas imaginarte, si hiciéramos eso, seguramente obtendremos resultados llamativos y diferentes, pero son irrelevantes. Porque estamos hablando de... ruido, claro, es que para que lo entienda la gente, lo que dice Sergio Parra, el gran Nassim Taleb lo llamaría ruido estadístico. Es como si dijéramos lo siguiente: vamos a tomar un dato que sea absolutamente irrelevante o lo más irrelevante que pudiéramos pensar, porque todo al final está relacionado con todo, ya sabemos, ¿no? Lo típico efecto mariposa, pero vamos a tomar un dato que podría ser muy irrelevante. Por ejemplo, ¿cuál es el color de la ropa que llevaba el asesino? Que puede ser muy relevante. Sí, podríamos hacer explicaciones psicológicas. ¿Vosotros creéis que todos los colores tendrían exactamente el mismo número de asesinos? Probablemente no. Habría ruido estadístico. Habría ruido estadístico. Y justamente yo sí que veo que tenga cierta lógica el dato que has dado, porque encontré los de Canadá y seguía la misma. Las parejas gays cometen asesinatos en más medida que las heterosexuales, y en las heterosexuales en menor medida que en las lesbianas. Básicamente porque, en general, la mayor parte de los... si bien la víctima es hombre, el asesino también suele ser hombre. Que no hemos hablado del asesino, hemos hablado de la víctima, pero el asesino suele ser hombre
¿Y cuál es la relación incluso de asesino mujer a asesina? Estamos hablando de 5-1, de 6-1, 7-1, diferente. Varía entre los países, pero es raro ver que baje de 5 a 6-1. Con lo cual eso mismo lo tienes que ver en parejas gays, lesbianas, etcétera, homosexual. Y si hay 2 hombres, lógicamente, si siguieras esa estadística y dentro de los bajos de los datos, sería más probable, ¿no? Pero ya no sería... El problema de eso, y por lo que creo que es fácil malinterpretarlo y calificarlo como negacionismo, es que se licúa esa explicación un tanto cultural de que los asesinatos se producen prácticamente de forma exclusiva por una cuestión de machismo dentro de la pareja. Cuando yo creo que es multifactorial, seguro que hay asesinatos machistas, pero el alcohol tiene que ver mucho, los problemas psicológicos, la depresión dentro de una separación de los problemas psicológicos, el estrés, multifactorial. Esa es probablemente la razón en lugar de solo el machismo, creo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y de hecho, eso que decía yo antes, que la mayoría de violencia letal se produce por una falta de autocontrol. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es más probable? ¿Que una persona con mayor musculatura mate a otra o no? Entonces, al final, los hombres matan más también en parte porque son más fuertes. Se han hecho estudios sobre la potencia que tienen de puñetazo, de cadera y demás. En el libro lo reflejo todo. Y al final tiene cierta coherencia. Si te fijas, si eres hombre, lo más probable es que te mate otro hombre. Si eres mujer, lo más probable es que te mate otro hombre también, porque es más fuerte. Ahora bien, si eres un niño o eres un anciano, pero sobre todo si eres un niño, es decir, tienes menos fuerza, te pueden matar más fácilmente, aunque no tengas tanta potencia muscular, resulta que en muchos países son las mujeres las que matan más. Y en España, a pesar de que se han manipulado los datos, porque justamente aquí alguien en uno de los debates preguntó, ¿y cuántos asesinatos de niños han cometido mujeres? Pues, aunque se oculten las estadísticas, porque justamente me apunté el dato, voy a hablar de memoria, pero estábamos hablando, varía respecto al año, porque es una cifra muy baja. Si la de asesinatos es baja, la de homicidios de niños es muy baja, pero podríamos hablar del 35-40 y no me refiero de recién nacidos, que luego se dice, no, pero son, no recién nacidos. Hablamos de 35-40 y en muchas ocasiones son asesinatos que cometen la pareja, ambos, que tienen problemas de drogas, por ejemplo, que pegan al niño, maltratan al niño porque llora, porque tienen problemas mentales alguno de los dos o los dos. Entonces, eso que dices tiene cierta lógica, porque ahí el que es superior ya no es solo el hombre. Hay otra relación de superioridad que es la relación de edad, ¿no? De tamaño. Claro. Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta. La verdad es que me gustaría también hablar de otro tema que está muy relacionado con lo anterior, que es el riesgo de morir en un acto terrorista, que esto ocupa ya la prensa, bueno... si decimos que el homicidio genera muchísimo contenido, los asesinatos por causas de terrorismo, parece que cada mañana sales a trabajar y hay un acto terrorista. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo explicas esa cobertura? Mira, yo voy a decir una cosa que es casi una boutade. El terrorismo solo existe porque se informa sobre los actos terroristas. En el momento que no informáramos sobre ello, es una cosa tan irrelevante a nivel estadístico. Evidentemente siempre hay casos puntuales, pero a nivel general es algo tan irrelevante que es, como decíamos antes, ruido de fondo, pero mucho ruido de fondo. De hecho, en el libro, para demostrarte hasta qué punto el terrorismo es irrelevante, llego a compararlo con mi analogía ideal, que es la más tonta de todas, que es muerte por cacahuete. Muerte por cacahuete, hombre, eso lo tienes. Claro, ¿qué puede haber más irrisorio que la muerte por cacahuete? ¿Cuánta gente muere por cacahuete en un país, por ejemplo, como Estados Unidos? Pues básicamente mueren 10 personas cada año.
por comer cacahuetes en Estados Unidos. O sea, quiero decir que al final muere por todo tipo de cosas la gente, también por comer cacahuetes. Pues en Estados Unidos, salvo en 2001, evidentemente, y 1995, todos los años es más probable morir por un cacahuete que por un terrorista. También es más probable morir por una picadura de abeja que por un terrorista. Es más probable morir por un ataque de un ciervo que por un terrorista. Es Un más ataque probable... de un ciervo, oye. Imagínate. Muy visual, ¿eh? Muy visual el ciervo ahí atacándote. Evidentemente esto suele pasar porque atropellas al ciervo a lo mejor y bueno, en Estados Unidos es muy común que cuando estás conduciendo, según por qué latitudes, los ciervos cruzan la carretera, ¿no? Pero también es más probable que te mate un perro a que te mate un terrorista. Y también que te mate un rayo que te cae del cielo. Y de hecho, llego a decir que es 8 veces más probable, atención, que te mate un policía a que te mate un terrorista. Pero eso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Que son de gatillo fácil. Y bueno, ya no digamos si lo comparamos con cosas más importantes como el suicidio. O sea, es 500 veces más probable que te suicides a que te mate un terrorista. Y es casi 18.000 veces más probable que te dé un ataque al corazón y te mueras a que te mate un terrorista. Cuando cojas un avión y tengas miedo de que el avión pueda ser secuestrado por terroristas, ten por seguro que lo más probable es que si el avión se cae sea por una bandada de patos que pasa por allí. O sea, si tú ves una bandada de gansos volando por el aire, ten miedo a eso, no tengas miedo a un terrorista. O ten miedo a un borracho. Es decir, cuando vas a una reunión social y la gente está bebiendo tranquilamente, es 50 veces más probable que uno de ellos se le vaya la olla y te mate, que te mate un terrorista. Evidentemente, todo esto es muy difícil luego de plasmarlo en el mundo real y asentarlo y aterrizarlo. Todo son emociones y evidentemente es mucho más complicado de cómo lo estoy planteando yo, ¿no? Pero es una manera también de relativizar un poco y de ver, bueno, cuál es el problema y cuál es su magnitud. Y otra de las muertes, digamos que durante muchos años dio miedo al ciudadano, que son las drogas. ¿Cuáles son las, especialmente relacionadas con la epidemia de VIH, etcétera, en los años 90? ¿Cuál es la posibilidad y cuántas muertes se producen por drogas ilegales? Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en el tema de antes de que los miedos son dinámicos y los riesgos también lo son. Obviamente nosotros nos drogamos con más frecuencia con drogas legales que con drogas ilegales. Cuando digo drogas legales estoy hablando obviamente del alcohol, del tabaco, opioides, en fin, drogas de farmacia, drogas que te prescribe el médico. Con lo cual es razonable pensar que te mueras más fácilmente por drogas legales que ilegales. De hecho, estamos hablando de que el 12% de todas las muertes anuales se deben al consumo de drogas legales y solamente el 0,4% a drogas ilegales. Obviamente el consumo, la cantidad de consumo influye, pero es tanta la diferencia también, y esto se ha estudiado muy ampliamente, que no solamente es la única cuestión, hay más cuestiones. Y es que la división entre drogas legales y ilegales no responde solamente al criterio de peligrosidad o riesgo de que te enganches o toxicidad y demás. Responde a muchos más criterios y muchos de esos criterios son culturales, políticos, sociológicos, inercias y demás. Con lo cual, la droga ilegal nos debe dar miedo, pero también la legal. También la legal. Entonces debemos tener cierta precaución con todo. Y hay cosas que son ilegales hoy en día que el riesgo de muerte por esas cosas son tan bajo que aludir a ello y pasar por alto que estamos bebiendo, por ejemplo, alcohol, para que hagas una idea, para que, de nuevo, una imagen para que quede en tu cerebro emocional y no tanto en el cerebro matemático. Si tú sumas todos los accidentes de tráfico, todos los homicidios y todos los suicidios que se producen en un país, y todo esto lo multiplicas por 10, llegas al número de muertos por consumo de alcohol. A ver, porque esto me está llevando la cabeza.
A ver, todos los homicidios, todos los ¿Sí? suicidios, ¿habéis dicho accidentes de tráfico también? También. Lo multiplicamos por 10, ¿Todo por 10? todo por 10, la suma por 10, que Sí. evidentemente debe ser un número increíble. Ujú. Y eso sigue siendo menor que las muertes por alcohol. Eso es. El alcohol mata más. El alcohol es una de las drogas más peligrosas y más adictivas que existen. Y es legal. Evidentemente, aceptamos que es un ritual social y demás. Y que las experiencias para ilegalizarlo no fueron muy No fueron muy positivas buenas. tampoco. Pero bueno, mutatis mutandis, a lo mejor también, ¿sabes? Deberíamos tener en cuenta si sirve de algo criminalizar algunas drogas y con todo lo que está repercutiendo eso, ¿no? A todos los niveles, económico, social y demás, ¿no? Es un debate complejo. Yo, obviamente, en el capítulo que dedico a las drogas no intento resolverlo, pero al menos intento aportar algunos datos para enriquecer el debate, ¿no? Y que no nos quedemos, a veces, sobre todo las personas mayores o los padres, es en plan, no, esto no lo fumes, esto no lo toques porque es ilegal, ¿no? Y pero luego llegas a casa, ¡ole, niño! ¡Qué gracioso cuando bebes ahí! Bébete un vasito de vino. Claro, vamos a mojar el pan en el vino para que... champanes. Va, hombre, que es fin de año, vamos a tomar algo todos. Y esto es muy importante. No existe eso que dicen, no, pero consumo moderado de alcohol. No existe consumo moderado de alcohol. No, eso no existe. En medicina, una gota de alcohol es una tómbola para sufrir un cáncer, algún tipo de problemas. Es un tóxico en sí mismo. No existe consumo moderado, ni una sola gota de alcohol. Si quieres recibir las cosas buenas, por ejemplo, del vino, come uva. No hace falta que fermente la uva para recibir los nutrientes y cosas positivas de la uva. El alcohol es un tóxico y ya no digamos el tabaco. El tabaco es aún todavía peor que el alcohol, ¿no? Y ahí está. ¿Y las muertes por accidentes, en total, cuántas son? Por ejemplo, en España o en el mundo. Básicamente, si hablamos de accidentes en general. En general. En España es más o menos entre el 3 y el 5% de todas las muertes que se producen en un año son por accidentes. De nuevo, para apelar a tu cerebro más de mono sin pelo, podríamos decir que los accidentes es la suma de homicidios, todo el terrorismo, todos los accidentes aéreos y todo multiplicado por 4, que tampoco es mucho, ¿no? Habida cuenta de lo que hemos contado hasta ahora. Pero bueno, es una cifra importante, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque muchos de estos accidentes tienen lugar en el trabajo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral. Sí. Bueno, porque pasamos muchas horas en el trabajo, eso influye. Y también porque muchas cosas peligrosas que no haríamos a lo mejor en casa las hacemos en el trabajo. Evidentemente, no todos los trabajos son iguales. Igual ser un minero o alguien que trabaja en la construcción que no es llevar una carretilla que trabajar de oficinista, evidentemente. Pero en términos generales, las causas principales de muerte por accidente son fracturas. O sea, te puedes imaginar. O sea, más de la mitad son fracturas. Luego vienen todo tipo de lesiones y demás, y de heridas y demás. Y luego está lo que decíamos antes, accidentes domésticos muy sencillos, aparentemente inofensivos. La bañera, por ejemplo, de tu cuarto de baño, la bañera para mí es un serial killer, es un asesino en serie. Porque los resbalones que produce esa bañera a nivel mundial es algo alucinante. La gente que muere por culpa de la bañera. Las vidas que se salvarían simplemente haciendo una campaña para concienciar, para poner protecciones en las bañeras. Y no estoy bromeando. Se salvarían muchísimas vidas. Totalmente. O, por ejemplo, la gente que tiene en casa un dúplex, que tiene escalera en casa, eso es, vamos, añadir un riesgo altísimo de muerte en tu propia casa, porque las escaleras son peligrosísimas, sobre todo si las tienes en tu casa, porque ellos son como algo familiar, que subes y bajas continuamente en diferentes contextos, y sobre todo a la hora de bajar las escaleras, el riesgo es muchísimo más alto que a la hora de subirlas. Y la gente ya que tiene piscina en casa, pues también decirle que tener piscina es un riesgo altísimo, de que sobre todo niños menores de 4 años
puedan morir ahogados en la piscina. Creo que en Estados Unidos había alrededor de 1.800 niños que se morían ahogados en la piscina de casa. Cada año. Terrible, 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 terrible. Uf. Bueno. Pues te fijas, todo es un alegato en contra de las casas de pijos. Nada de dúplex ni de piscinas. Ni piscina, ni dinero, ni veleidades de ese tipo. A ver. ¿Y cuál? Porque claro, esto estamos hablando, lo que queda detrás de esta conversación, aparte de la muerte, es el riesgo, el relato, que está mucho mejor narrado en tu libro. Lo recomiendo, de qué no te vas a morir, donde hay muchísima más información de la que ha dado aquí Sergio. Pero, oye, siempre está el cliché en los medios de comunicación, hemos hablado del asesinato, y el cliché de los videojuegos y del cine. Todo esto es por culpa de los videojuegos. Niño, esto es por el Doom Eternal. Así fue culpa del Doom o del GTA. ¿Qué papel crees que utilizan los periodistas el cine o si se lo creen de verdad, o los videojuegos? ¿Qué papel tienen en toda esta violencia? Bueno, esto es horrible directamente. O sea, antes de los videojuegos era el rol. ¿Te acuerdas del rol? El asesino de la katana. El asesino del rol. Si jugabas a rol, te podía crecer ahí en el cuerpo, te crecía una capucha y de la capucha ya ibas matando gente. Totalmente. Bueno, y antes de esto era el rock and roll. Bueno, era algo de Satanás prácticamente. El teatro, en su momento, también era considerado por algunas personas como algo que te podía influir de tal manera. La llegada de la imprenta, en Historia de la Incertidumbre, en mi anterior libro habló de esto, la llegada de la imprenta causó muchos miedos, y uno de ellos fue que, bueno, la gente empezará a consumir tanta ficción que empezará, pues eso, a copiar determinados comportamientos, ¿no? En general, a nivel popular, hay una asombrosa creencia que es que no somos capaces de diferenciar la ficción de la realidad. Y es algo que está tan establecido en psicología que me parece sorprendente que aún se dude. De hecho, es una cosa que ocurre a muy temprana edad. Entre los 2 y 4 años, los niños ya diferencian claramente entre ficción y realidad. Eso por una parte. Y luego por el otro, es cierto que es un tema muy complejo, como todos los temas sociológicos, y es muy difícil determinar yo no soy capaz de decirlo claramente, que el cine y los videojuegos no pueden aumentar los casos de violencia, porque a lo mejor debido a la capacidad de inmersión que producen, ¿no? Más allá del teatro, pues porque tienen efectos especiales, música y demás, pues a lo mejor sí que esto lo produce, ¿no? Pero si nos fijamos en los datos, si acaso hay algún tipo de correlación, es inversamente proporcional. Es decir, en aquellos países y sociedades donde hay más costumbre de consumir videojuegos y películas violentas, bajan los homicidios, bajan los actos delictivos. Y de hecho, es muy curioso porque estadísticamente hay picos, bueno, valles, mejor dicho, de actos violentos cuando se estrenan videojuegos importantes, cuando se estrenan películas importantes, aunque sean de violencia. Cuando llegó a las máquinas tragaperras, hubo una bajada las máquinas de arcade de los bares y demás, empezó a bajar de una manera asombrosa el índice de delincuencia. Es decir, que a lo mejor hay cierta correlación o conexión, pero de momento los datos nos dicen que es en el sentido contrario. Es que parece que el cine y los videojuegos apaciguan la violencia, ¿no? Luego también hay otra cuestión a tener en cuenta, es que la gente que consume, ya estamos hablando de casos especialmente a lo mejor obsesivos o patológicos, consume mucho cine de acción, de violencia o gore o videojuegos y se dedican a matar sin parar. También habría que preguntarse, bueno, ¿estas personas consumen todo esto porque ya de serie son así? ¿O es el videojuego y la película las que provocan, ¿no?, que sean así? Esto es muy difícil de deslindar y de averiguar, ¿no? A nivel sociológico y psicológico, me parece fascinante que se siga investigando sobre este tema, pero a nivel estadístico yo creo que no merece mayor preocupación, porque
los homicidios, como hemos dicho antes, por ejemplo, no dejan de descender. Y el consumo de todo tipo de plataformas, películas, videojuegos y demás, no deja de ascender. O sea, con lo cual no hay más que hablar sobre este tema. La verdad es que todo esto es tremendamente interesante y me está pareciendo una conversación brutal. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Pero me gustaría preguntarte sobre algo casi que va a ser una de mis palabras clichés, contraintuitivo. El papel de la medicina en la muerte. Uh-huh. Evidentemente la medicina ha avanzado muchísimo. Teníamos el caso desde el siglo XIX, cuando Ignaz Semmelweis creó enorme controversia porque decía que lavarse las manos con un derivado de ácido cítrico hacía reducir las muertes y todo el mundo se quedó como un meme, ¿no? Todos los doctores, hasta el punto de que el pobre hombre acabó por el estrés, no voy a contar toda la historia, pero acabó en un centro psiquiátrico, acabó siendo golpeado y muerto. Luego Pasteur pudo demostrar. Semmelweis creía que básicamente había algún tipo de contaminación como si fuera toxicidad, ¿no? Porque había comprobado que uno de los trabajadores del hospital se había cortado con el mismo bisturí que se había cortado a alguien que había muerto de una enfermedad. Entonces, acabó muriendo, creo que también esta persona, y él consideró que había una cierta contaminación. En verdad lo que había era un contagio, pero aún no se habían asentado los conocimientos que había aportado Pasteur, y la costumbre en aquel momento era diseccionar cadáveres, y conforme te ibas a diseccionar cadáveres, luego tratabas a mujeres embarazadas y hacías exploraciones vaginales. Eso significaba que la cantidad de muertes, los porcentajes de muertes en Viena, en hospitales, en algunos de ellos por fiebres de mujeres embarazadas, llegaba al 20%. Era una cosa salvaje. Y él demostró que las muertes habían caído a menos del 0,5%, justamente con eso. Pero le dijeron, oye, no lo puedes explicar. Ahora sí que podemos explicar muchas cosas. Y al mismo tiempo, eso ha cambiado las causas de muerte, porque si vas eliminando las fiebres, vas eliminando las muertes prematuras, etcétera, entonces ves que el porcentaje de muertes son otros, porque relativamente el conjunto ha cambiado. Y al mismo tiempo vemos la farmacopea, las drogas legales que supuestamente tendrían que tratar a los ciudadanos. No hablemos ya de todos los derivados de los opiáceos legales, la epidemia que hay en Estados Unidos, algunas de ellas con unas drogas que ya conocían los nazis y la Alemania entre guerras. Seguro que Sergio en algún futuro tratará este tema porque es brutal, que se narra en el libro Blitzed, siempre lo nombro, pero es que es muy bueno, de la droga en la Alemania nazi. ¿Cuál es el papel de la medicina en la muerte? ¿Cómo ha alterado la muerte? Como dices, hasta principios del siglo XX, de hecho, había tan poco cuidado con la higiene que la medicina, con sus intervenciones, en general, provocaba tantos problemas como los que trataba de arreglar. Es decir, que al final la medicina no era muy eficaz, debido básicamente a esto, a la falta de higiene, ¿no? Y de hecho, hoy en día, en el siglo XXI, sigue siendo un problema, ¿eh? Porque los médicos, los cirujanos, se lavan las manos, pero no de manera concienzuda. Y hay que recordárselo continuamente. Porque a veces no basta con lavarse una sola vez la mano, hay que lavársela 2 veces. Y bien, con todos los orificios, Si no lo haces bien, provocas una muerte. Y eso está ocurriendo hoy en día, para que veas lo importante que es la higiene en el ámbito hospitalario, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, en general, yo creo que hoy en día es innegable que la medicina alopática, la medicina científica, genera más beneficios que perjuicios. Que tiene perjuicios, evidentemente, pero nada en comparación con lo que había antes o con lo que nos quieren vender algunas personas como la medicina alternativa, ¿no? No sé si conoces a un cómico británico que se llama Tim Minchin, que es fascinante, tiene en YouTube varios vídeos. Hace monólogos
humorísticos, pero muy punzantes sobre ciencia y sobre crítica social. Y tiene una frase que me parece maravillosa, que es, ¿sabes cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Se llama medicina. Y básicamente es esto como se puede resumir todo. La medicina alternativa es una medicina que en general lo hace todo peor que la medicina ortodoxa o científica. Lo que pasa es que obviamente hay algunos sesgos, con mayor razón o menos, que forman parte de la cultura general o popular, como por ejemplo que lo natural en general es más bueno que lo artificial, ¿no? Y es justo al contrario. Si os dicen que algo es natural, desconfiad. Normalmente lo que funciona mejor es lo artificial y es muy sencillo de entender. Si algo está purificado, por ejemplo, una pastilla está purificado, el principio activo, medido, pesado, exactamente el número de gramos que tienes que tomarte de ese principio activo, es mucho más difícil que sufras una toxicidad de cualquier tipo que pues cogiéndolo de una planta y hirviéndola, que no sabes cuál es la concentración del principio activo de esa planta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace la medicina moderna es coger principios o técnicas naturales o tradicionales y mejorarlas, eliminar los problemas y los efectos secundarios. Es decir, primera norma, lo artificial es mejor que lo natural. Pero en todo, ¿eh? En la comida, en todo. Otra cosa, lo antiguo normalmente se cree que es mejor que lo nuevo. En plan, bueno, si tiene mucho tiempo, pues es que tendrá más conocimiento la persona o no puede ser que tanta gente se haya equivocado durante siglos. Bueno, lo que ha demostrado la ciencia moderna es justo lo contrario. La gente tiene una facilidad enorme a la hora de perpetuar mitos, errores y fallos. Y la única manera de evitar esto es con un auditor externo, un cortafuegos externo, que elimine los sesgos y que te obligue a probar y reprobar de todas las maneras posibles que lo que estás diciendo funciona. Con lo cual, cuanto más nuevo es una cosa, en principio, no siempre es así, pero en principio confía más en ello, porque está más probado, está más verificado, ha tenido que superar más pruebas. Y finalmente, una de las ideas que más me suelen decir, sobre todo cuando estoy en familia y cuento todo esto, es que, bueno, las farmacéuticas son el mal. Son aviesas, buscan siempre el interés económico, ¿no? Y con lo cual hacen todo tipo de cosas para cronificar enfermedades, en fin. Y esto tiene parte de verdad, es cierto. Lo que tú has comentado, por ejemplo, de los opiáceos, es horrible lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto es verdad. Pero es que las empresas de medicina alternativa también buscan eso. O sea, Boiron, que es la mayor empresa francesa de homeopatía, está en bolsa y busca también beneficio económico. También tiene ánimo de lucro y es capaz de hacer lo que haga falta por conseguirlo, como por ejemplo vender homeopatía, que ya me parece el máximo de la hipocresía. Entonces, frente a todo esto hay que pedir mayor regulación, no menos regulación. Es decir, no volver a una falta de regulación como la que tenía la medicina alternativa, que básicamente nos fiábamos del chamán, de la persona que tenía cierta autoridad, o de la costumbre, o de la inercia. Lo que hay que buscar es mayor regulación. Me gustaría preguntarte y introducir ahora uno de los temas que han sido tabú durante años. Que cuando se trataban en la prensa, se trataban porque una famosa o un famoso había muerto de esa manera. Es decir, el suicidio. Empezando por el principio, ¿cuántos suicidios se cometen en el mundo cada año? Y en España has comentado que creo que alrededor de 3.500, 4.000 más o menos, ¿no? En el mundo, en el mundo casi estaremos hablando de 1 millón de personas que se suicidan cada año. 1 millón de personas. Sí, o sea, de nuevo, para aterrizar una cifra tan abstracta, cada 40 segundos, o sea, menos de un minuto, se está suicidando una persona en el mundo. Es brutal, 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y
¿Por qué crees que hay tanta variación? Porque también hay una variación enorme por países. Hay algunas zonas como la cuenca mediterránea donde el suicidio es relativamente bajo. Zonas donde el suicidio es alto. Ya no hablo de los clichés de los países nórdicos, como por ejemplo Europa del Este, tienen altos niveles de suicidio. ¿Tú por qué crees que existen estas diferencias entre zonas? Mira, si el homicidio es, y la ausencia de homicidio a su vez tiene una explicación multicausal y hay muchas teorías y muchas aproximaciones y en el fondo es como decir, bueno, esto es tan complicado que no lo sabemos. El suicidio es, desde mi punto de vista, 1.000.000 de veces más complicado que el homicidio. Es verdaderamente un rompecabezas. No te puedes imaginar el montón de hipótesis y teorías evolucionistas. Ya sin entrar en el tema sociológico, es por qué existe el suicidio. Es decir, por qué es una adaptación, porque parece que lo es, porque se da en todas las sociedades, que se ha perpetuado, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Tiene algún tipo de ventaja a nivel social que existan personas que amenacen con el suicidio o que se suiciden? Es interminable. O sea, podríamos escribir libros enteros desarrollando cada una de esas decenas de teorías de por qué nos estamos suicidando. Es, como te digo, muy difícil de responder a esta pregunta. Entonces, lo máximo a lo que te puedo decir es que hoy en día, en general, están descendiendo los suicidios, que en España también, en general, están descendiendo los suicidios y que en general parece que los países donde hay más suicidios son los países donde tienen rentas medias y bajas, en general. Luego hay excepciones, evidentemente. Y también donde el clima, ¿no? No, por ejemplo, no es demasiado agradable. Por ejemplo, hace mucho frío, ¿no? Si tú tienes una depresión y vives en Estados Unidos, si te vas a Honolulu en invierno, es mucho más eficaz eso que tomarte antidepresivos. O sea, imagínate, ¿no? La luz, el clima, Claro. eso es más eficiente a la hora de prevenir un suicidio, ¿no? De hecho, yo cuando vivía en Islandia conocía a gente que me contaba. Yo necesito 2 semanas en invierno irme a España. 2 semanas. No lo necesito. No lo decían como es que necesito descansar, no. Lo necesito. Una cuestión ya de mi mente, ¿no? De mi funcionamiento vital. Y hablábamos antes del diferencial de homicidios. ¿Existe un diferencial por género, es decir, entre hombres y mujeres en los suicidios? Sí, es muy llamativo porque se suicidan muchísimo más los hombres que las mujeres. O sea, esto es así. En países como España la diferencia es brutal. Estamos hablando de más o menos el 70% de los suicidas son hombres. Pero curiosamente las tentativas de suicidio son más probables en las mujeres. Las mujeres intentan suicidarse más, los hombres lo cometen, tienen más éxito, ¿no? Claro. Entonces, no sabemos hasta qué punto el intento forma parte de una especie de teatro para llamar la atención y pedir ayuda, o porque son menos asertivas, menos eficaces o menos... no lo sabemos, pero esto es así, es lo que ocurre. O sea, normalmente las tentativas son mucho más llamativas en las mujeres y se dan muchas más... O a lo mejor incluso los hombres intentan disimularlo por vergüenza. Ya te digo, todo es como un rompecabezas que es difícil. Bueno, ¿y qué es el efecto Birther que relatas en tu libro y que sin ese nombre se ha descrito mucho en la prensa? ¿Qué es? Bueno, el efecto Werther viene de una novela que muchos de nosotros hemos tenido que leer obligatoriamente en el instituto de Goethe, Las penas del joven Werther, que corre por ahí el rumor de que cuando salió publicada, muchísima gente imitó al protagonista que finalmente se suicida, suicidándose. Esta historia seguramente es un mito, seguramente no produjo tantos suicidios como realmente a nivel popular se cree, pero al final el mito este ha servido para designar a uno de los factores que resultan muy interesantes y muy, muy extraños también sobre por qué
hay discrepancias de suicidios en diferentes países y tiene que ver con el contagio. Es decir, al final somos animales sociales que no dejamos de fijarnos en los demás y en función de lo que hacen nosotros hacemos otras cosas. Por ejemplo, la extensión de nuestro cabello tiene mucho que ver con la extensión del cabello que tienen las personas que nos rodean. Y así con todo, ¿no? Entonces, el suicidio también sería una actividad más que tiene que ver con el contagio social o con la memética o con la imitación, ¿no? Entonces, lo que se ha descubierto es que si tienes amigos, por ejemplo, que se suicidan, es probable que en tu cabeza aparezca con más frecuencia la idea de suicidarte cuando tienes un problema. Y en los medios de comunicación esto se ha tratado como un caso especialmente peligroso porque hay estudios que sugieren que a la hora de informar sobre los suicidios se podría indirectamente estar produciendo un efecto contagio hasta el punto de que cuando aparece una noticia sobre un suicidio, aumentan los suicidios en ese lugar, ¿no? Esto es cierto, pero no es tan sencillo como parece. Al parecer se produce este contagio, pero no siempre y depende mucho también de cómo se dé la noticia. Si, por ejemplo, tú das la noticia de una manera como, no sé, como poniendo mucho hincapié y mucho protagonismo en la persona que se ha suicidado, en sus motivos, legitimando de algún modo, ¿no?, su suicidio, el contagio es mucho más fácil que si das el dato de manera más aséptica. Y de hecho se ha descubierto un efecto contrario al efecto Werther, que es el efecto Papageno, que produce justo lo contrario, que es que cuando das la noticia de un suicidio de una manera muy concreta, puedes desincentivar el suicidio. Con lo cual, el efecto Werther existe, pero se puede reconvertir al efecto Papageno, lo que manifiesta, una vez más, el hecho de que somos animales sociales y que todo se nos pega, también el suicidio, ¿no? Como si fuera una moda más. Es verdaderamente impresionante. Desde hecho, por ejemplo, la neurocientífica Debra Soh, que ha estudiado un fenómeno que se está dando sobre todo en Estados Unidos, y es, la traducción sería algo así como desarrollo rápido de disforia de género. Normalmente la transexualidad es un fenómeno que se da en un porcentaje de personas muy, 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 muy bajo. Es decir, es algo muy, muy infrecuente. Evidentemente son personas que hay que apoyar porque alguien que se siente en un cuerpo de un género que no le corresponde tiene que ser terrorífico a nivel psicológico. Pero ella ha descubierto que en las chicas en Estados Unidos, en los últimos años, se está dando un proceso que se llama reacción rápida o desarrollo rápido de la disforia de género, según el cual, si en un grupo de amigas de un perfil específico, no en todos los grupos, en unos grupos de amigas específicos, una de ellas afirma tener disforia de género, las posibilidades de que las amigas también tengan disforia de género, que en teoría es algo muy raro, muy raro, muy, muy, muy raro, se disparan enormemente, Entonces, eso va en la línea de lo que has comentado, que somos animales sociales. Esto no significa que haya ventajas, ¿no? A veces se dice, no, es que si uno se declara transgresor tiene ventaja. No, no tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver con algo mucho más complejo, con un conjunto de factores de lo que significa un grupo de personas, casi una tribu, cómo acaban, lo que has dicho del pelo, ¿no? Si nos cortamos todo el pelo corto, se lleva a llevarlo corto y no hace falta a nadie explicarle que lo tiene que llevar corto, que como lo lleve largo y se le ocurra dejarse una barba de estas con trenzas estilo vikingo del siglo XII, dirán que ese tío es un psicópata, ¿no? Automáticamente. Ya la sociedad deja como... deja unos carriles, unos rieles en los que tú estás acostumbrado a ir. Bueno, hay un libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, que en sus demás páginas introduce el tema, el concepto de meme, que no es una idea nueva,
pero sí que está articulada de una manera bastante original, que básicamente lo que dice es que el contagio cultural funciona como el contagio genético. Así como el contagio genético son partículas genéticas que, bueno, de alguna manera estamos mezclándonos con otras criaturas, ¿no? Para crear seres nuevos. Los memes serían partículas culturales que anidan en el cerebro y que estamos continuamente expulsando, ¿no? Y al final, lo que tú decías, generamos tribus y los ecos, digamos, o caja de resonancia memética que se produce en esa tribu es realmente lo que se llama indicadores sociométricos del cerebro, lo que realmente determina lo que tú consideras normal, hasta qué punto es normal, e incluso tu manera de hablar, tu tono, Dawkins, por ejemplo, hablaba de que tenía un profesor en la facultad de Oxford, creo que era tan carismático hablando y tenía una manera de hablar tan particular que cuando un amigo suyo, un colega suyo de clase, hablaba con ese profesor porque se había reunido con él en su despacho y luego venía a comer con él era capaz de deducir si había pasado o no esa reunión. En plan, oye, ¿tú te acabas de reunir con este profesor hace media hora o así? Dice, sí, ¿cómo lo sabes? Coño, porque estás hablando como él. Hablas con su mismo tono, su mismo tempo, etcétera, etcétera, etcétera. Somos expertos copiadores y, de hecho, una de las mayores facultades de la especie humana es su capacidad de copiar de manera creativa continuamente a los demás, que es una cosa realmente difícil, porque tú programar a una máquina para que copie otra es hasta cierto punto fácil, pero que la copie de manera creativa, añadiendo, quitando cosas y demás, eso es una facultad humana, yo diría que única en la especie. Y bien que lo saben lo que estás comentando las empresas. Las Ray-Ban de Tom Cruise en Top Gun, eso fue un auténtico fenómeno. Las Air de Nike, de Michael Jordan, que Nike era una empresa muy diferente hasta que llega Michael Jordan a la que es en la actualidad. Llega un momento que todo el mundo, oye, quiero ser como Michael Jordan. Y a veces la forma de ser como alguien, si yo no puedo ser como él porque no puedo... Hay imitadores que intentan, por ejemplo, a Michael Jackson, intentaban imitarle hasta el pelo, blanquearse, todo tipo de cosas, maquillarse. Pero en el caso de que tú estás imitando a un jugador de baloncesto, oye, no vas a crecer hasta el 1,98, pero puedes llevar sus zapatillas o puedes llevar sus gafas de sol, como hemos dicho anteriormente. Y eso está aprovechado por la industria hasta niveles increíbles. Bueno, la verdad que me parece una conversación fascinante y no me gustaría cerrar sin preguntarte algo, que es el hilo conductor de tu libro. ¿Cuál crees que es la percepción de riesgo y la percepción de la muerte en general? No solo hemos hablado de suicidio, homicidio, accidentes, drogas. ¿Cuál crees que es la percepción del riesgo y de la muerte que tenemos los seres humanos en general? ¿Y cuál es la que nos ayudan a crearnos los medios? Bueno, básicamente la percepción que tenemos tiene que ver con los riesgos a los que nos enfrentábamos hace millones de años. Por ejemplo, si aparecía una serpiente en la maleza o había un ruido extraño en el bosque, no había opción, o sea, aquellos, mejor dicho, que se ponían a estudiar, bueno, ¿cuál es el origen de esto? A lo mejor no es tan peligroso, vamos a intentar abordarlo. Bueno, estás muerto, no te vas a reproducir, lo siento. Aquellos que, sin embargo, salían corriendo, salían por patas o directamente mataban a la serpiente o lo que fuere, sobrevivían. Es decir, que todos los riesgos o la percepción de los riesgos actuales tienen que ver con eso, con miedos ancestrales, con miedos que tienen que ver con la oscuridad, con los ruidos extraños, con caras o amenazas o maneras de o comportamientos de otras personas, porque forman parte de nuestro grupo social y es importante estar continuamente monitorizando, ¿no?, su comportamiento para saber si nos debemos o no fiar de ellos. Por eso es muy importante el chismorreo. El chismorreo, de hecho, hay una teoría que dice que
el crecimiento de nuestro cerebro tiene mucho que ver con el chismorreo, es decir, estar continuamente contándonos cosas de los unos y los otros y demás, para realmente saber cuál es la reputación de cada uno y saber si debemos fiarnos de esa persona, ¿no? Yo creo que todos los riesgos que percibimos nosotros tienen que ver con eso, con lo ancestral, con lo primitivo, con lo instantáneo, con miedos que hay que reaccionar rápido frente a ellos, ¿no? Y sin embargo, todas aquellas cosas que resultan invisibles, incomprensibles o que funcionan muy lentamente en el tiempo, no nos producen miedo. Por ejemplo, ser sedentarios no nos va a matar hoy, ni mañana. Nos matará dentro de 40 años. Es un riesgo muy lento. La polución del aire es un riesgo invisible. Las partículas 2,5 pm, ¿no? Pues son peligrosísimas. Sin embargo, no las vemos. De hecho, hasta nos cuesta entender que esto sea tan peligroso y que esté en el aire y demás, ¿no? Porque tampoco las captamos con nuestros sentidos ni con olor y demás. Con lo cual no nos parece, en principio, un riesgo al cual debemos prestarle atención, ¿no? Así que al final, la mala noticia es que somos aparatos perceptivos muy básicos, muy simples, moldeados por la evolución hace millones de años, totalmente obsoletos en el mundo actual. Y el problema es que me encanta, perdona, eso que has dicho. Somos obsoletos, somos unas máquinas. Somos como un móvil pre-smartphone viviendo en la era del iPhone. Totalmente. Y el problema de todo esto es que estamos totalmente desasistidos. Es decir, tú en clase nadie te va a explicar esto que te estoy contando ahora, cómo te lo estoy contando ahora. Y mucho menos los medios de comunicación, que lo que quieren es, pues eso, llegar a final de mes precariamente y poco más, ¿no? Entonces, al final es, bueno, ¿aquí qué te interesa? El sálvame, y si el asesino de la katana, pues a por ello y a por todas, y ya está. Y me da igual educarte o no. Sálvame, gotero izquierdo en el brazo izquierdo, asesino de la katana en el derecho y luego bocata diría de epidemia del mono del Congo. Sí, o bueno, esto que aparece de vez en cuando de un perro ha matado a una niña, y a partir de ahí empiezan a aparecer cada 2 días o la noticia de un perro que ha matado a otra niña en otro pueblo. Al final, los medios de comunicación viven un poquito, en general, evidentemente hay excepciones y hay periodistas que merecen mucho la pena y hay profesionales como la copa de un pino, pero en general los medios de comunicación tienen que contentar a nuestra parte animal, igual que los expertos en marketing, igual que los que ruedan películas, etcétera, 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 etcétera. Al final somos, como te decía, máquinas obsoletas, retroalimentadas por inputs que contentan esa parte animal, ¿no? Esa parte prehistórica. Con lo cual estamos atrapados en esta especie de cenagal, esta especie de lodazal. Y no queda mucho que hacer, la verdad. Podemos hablar de esto si quieres y ser muy fríos y muy racionales, muy de neocórtex durante este tiempo, pero luego no hay más cera que la que arde. Somos monos sin pelo el 99% del tiempo, ¿no? Así que al final este libro tampoco espero que sea la panacea ni que ayude a iluminar a nadie, sino simplemente explicarte cómo es el mundo fuera de la cueva de Platón. Pero al final, quédate en la cueva de Platón, que es donde se está calentito y se está bien, porque afuera hace mucho frío. Al final me quedo con la idea de que somos Nokia de grandes botones, con la antena larga, ese móvil que parecía que estábamos contentos, ocupaba todo el bolsillo y sin necesidad de 6 pulgadas, como mucho jugábamos a la serpiente, enviábamos SMS. Todo eso en un momento histórico en el que ya prácticamente estamos rodeados de drones, ¿no? Somos una antiguaya tecnológica en este mundo moderno. La verdad que me ha parecido una conversación fascinante, brutal. Sergio, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes, aquellos que vean esto en YouTube? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo pueden encontrar tus libros? Yo, desde luego, recomiendo Historia de la incertidumbre y de qué no te vas a morir. Pero si quieres recomendar alguno más en particular de tus obras, adelante. Bueno, hemos hablado bastante del contagio social y de la memética, y tengo un libro en concreto sobre este tema que se llama Cultiva tu memesfera,
en el que hablo de lo importante que es el contagio social para todos los ámbitos de la vida y que en el fondo no somos individuos, sino que somos colectivos continuamente contagiados unos de otros. Y bueno, si me queréis leer, yo básicamente donde soy más activo es en Twitter, en Sergio Parra _. Y luego tengo un canal de YouTube que se llama Baker Café, donde intento hablar desde el punto de vista del pensamiento crítico, de todo tipo de temas, desde una óptica un poquito distinta, y sobre todo intento introducir dudas e incertidumbre allí donde hay certidumbre, porque a veces parece que estamos muy seguros de las cosas y que todo es A más B, y yo creo que en el fondo todo es mucho más complicado de lo que parece. Muchísimas gracias, Sergio, y gracias a todos vosotros. Hasta el siguiente programa. Hasta la siguiente.